Tropigas, la llama que rinde más. Presenta. No es un estado fallido, pues que alguien me diga qué tenemos que esperar para que sea un estado fallido. La crisis que atraviesa el estado. Países amigos y entidades multilaterales exploran necesidades de cooperación internacional para Guatemala en el 2015. Mueren calcinados 2 niños de 3 y 6 años en incendio en el asentamiento La Independencia, Colonia El Paraíso 2 de la zona 18. Escasez de agua dificultó el rescate. Corte Suprema de Justicia tiene 5 días para informar sobre impedimentos de la magistrada Claudia Escobar para regresar a juzgado. Detención de líderes sociales desata graves disturbios en San Pablo, San Marcos. Hay 6 detenidos. Y en noticias del mundo, ministro palestino muere en enfrentamientos con soldados y policías de Israel. Esta es la emisión estelar de Noticiero Guatevisión, con María Luisa Gómez y Emilio Gracias. Tropigas, la llama que rinde más. Presentó. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a esta tercera emisión de Noticiero Guatevisión. Junto a Emilio Gracias presentamos, por supuesto, este espacio hoy miércoles en compañía de la doctora Karen Slowin, especialista en gestión pública para el desarrollo y con énfasis en planificación y programación. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros y así vamos iniciando, Emilio. Claro que sí, Karen, muy buenas noches, doctora. Buenas noches. Como todos supimos, ¿no? Ahora ya, doctora, ¿cómo se encuentra usted? Gracias por su tiempo. Quisiéramos comenzar con algo. Cuéntenos cómo ve, a manera amplia, las cuestiones del presupuesto, ya que es alguna de las áreas donde usted ha estado dando asesoría, inclusive a nivel internacional. Bueno, buenas noches, muchas Buenas noches. gracias. Bueno, yo creo que la discusión central de la gestión pública en Guatemala desafortunadamente todavía se reduce a discutir el presupuesto y casi siempre se reduce a discutir montos y quién se queda con él y poco nos fijamos en los contenidos, o sea, en los para qué se está destinando el dinero. Entonces yo creo que ese es, por ejemplo, una de las discusiones anuales más importantes, obviamente son los impuestos de todos nosotros, la deuda de todos nosotros, pero el reto siempre está en que nos concentramos en los montos y no en para qué lo usamos, Renato. Y en cuestión de su análisis de manera como especialista que es, ¿hacia dónde está encaminado el presupuesto entonces? Si se ve por cuestión de inversión, ¿hacia dónde se ve que está para cubrir más, digámosle así? Bueno, mire, aquí tenemos este año bastantes retos, creo yo. Uno es el tema de un presupuesto que nuevamente se construye sobre una perspectiva de ingresos que no necesariamente se cubre solamente con el ingreso que generamos los ciudadanos, o sea, con lo que se llama el ingreso tributario, sino obviamente tiene un complemento que es bastante significativo de endeudamiento, sea a través de bonos o sea a través de préstamos externos, lo cual obligaría en principio a que uno haga un uso mucho más estratégico de ese dinero, porque es deuda. Sin embargo, lo que estamos viendo desafortunadamente es un presupuesto que en primer lugar, si bien tiene un componente que ahora le llaman de gestión para resultados, ¿verdad?, que trata justamente de conectar el contenido con la plata, no necesariamente lo logra todavía. Pero dos, es un presupuesto que ha abierto la puerta a que los recursos, especialmente los de inversión pública, como usted señala, se puedan emplear muchísimo más discrecionalmente que lo que se había tratado de evitar los últimos años. Eso es un reto muy grande para el país porque es dinero que vamos a tener que pagar tarde o temprano y que seguramente al canalizarlo por los mecanismos de ONGs y demás, no necesariamente tenemos capacidad de asegurar su destino, ¿verdad? Entonces yo creo que ese es el gran reto del año entrante. Vamos a deber un montón de dinero, ¿y para qué? Porque la importancia sería saber que se va a aplicar en políticas públicas Así es. que lleguen
por supuesto, a donde se necesitan. Y de eso vamos a hablar y de mucho más esta noche con la doctora Slowin. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Y queremos invitarla, doctora, a usted y por supuesto a todos los televidentes a acompañarnos porque vamos a revisar noticias y luego vamos a comentar sobre ellas. Y vamos a hablar en este momento de cómo en nuestro país, en un país donde la impunidad ha reinado por años, cualquier esfuerzo por acabar esa forma de violencia estatal genera rechazo político. A continuación, le vamos a presentar un balance de las luces y sombras en torno a la CICIG en nuestro segmento Panorama Político. Bajo el argumento de violentar la soberanía de nuestro país, desde su concepción en 2007, grupos de poder rechazaron la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. 7 años después, la impunidad sigue siendo de las suyas y la lucha por sacar a la CICIG del país es cada vez más intensa, sobre todo ahora que la Comisión advierte que va tras el financiamiento ilícito de los partidos políticos, que termina en mafias enquistadas en el régimen político de turno. 9 meses le quedan a la comisión. En reiteradas ocasiones el Ejecutivo ha dicho que la CICIG ya cumplió su misión y no es necesaria. Aunque más diplomático, es el mismo discurso que sostienen los grupos que defienden a los militares en el juicio por genocidio. Los que acuerpan a Byron Lima, llevado nuevamente a los tribunales tras una investigación de CICIG que desnudó mafias en prisión, y Alfonso Portillo, quien purga prisión por corrupción. Los partidos en el Congreso evitan hablar del tema. Es muy comprometedor, dicen. La presión social hizo al gobierno recular con la decisión tomada de no ampliar el mandato de la CICIG, pero la última palabra no está dicha. Los analistas creen que tarde o temprano la justicia de Guatemala debe caminar sola, cual bebé que da sus primeros pasos, pero ahora es muy pronto para eso. El Estado como tal no puede depender de una comisión internacional. Tiene que fortalecerse las instituciones, particularmente la Fiscalía General, el Ministerio Público y los organismos de justicia. Bien valdría la pena que el presidente consultara con los líderes de los partidos políticos, con el Congreso, con los bloques del Congreso, para que la decisión de que se quede o se vaya sea una decisión de Estado. En algún momento la CICIG, su mandato no es eterno y por lo tanto va a tener que retirarse. En este caso se debe tener claro que las instituciones guatemaltecas y los funcionarios responsables son los encargados de que esas instituciones realicen el trabajo de una manera como la espera la ciudadanía y toda la sociedad guatemalteca, es decir, de una manera independiente, proba, honrada y que se administre la justicia de una manera eficaz. La principal amenaza para la CICIG en este año electoral viene de quien decidirá su futuro. La independencia judicial, principalmente hacer valer ese principio de independencia y por el otro lado también de parte del organismo ejecutivo y del organismo legislativo la no intromisión en los procesos judiciales. Va a generar también potenciales choques con los partidos políticos, pero va a ser bueno para el país, va a ser bueno sacudir estos oscuros financiamientos que a final de cuentas lo que hacen es condicionar la gestión de los gobiernos que muchas veces se dedican a pagar facturas antes que para gobernar para la gente. Por ejemplo, la investigación al financiamiento de partidos políticos es una situación que puede estar relacionada también con el funcionamiento de aparatos clandestinos y paralelos al Estado y dentro del Estado, incluso de instituciones públicas, por lo que el rol de la CICIG sigue siendo importante. Continúe o no la CICIG, la independencia judicial en Guatemala atraviesa la peor de sus crisis de desprestigio y desconfianza, pues la justicia está politizada y la política invadida por grupos oscuros que la financian para garantizar cuotas de poder y, lo peor aún, impunidad. Por una Guatemala en paz, Gladys Ramírez y Jorge Hernández. Continuamos conversando con Karen Slowin y usted ya vio la nota, por supuesto la doctora también, y pareciera que la CICIG, muy polémico, su estadía en Guatemala o no, su permanencia, pero para muchos es más bien evidenciar un sistema de justicia muy débil. ¿Cuál es su opinión? Bueno, yo primero le voy a dar mi opinión como ciudadana, porque pues no es mi área de especialidad la seguridad, pero como ciudadana a mí no me queda la menor duda de que Guatemala necesita que la CICIG se quede.
razón es muy básica. Si aquí el sistema de justicia funcionara, no hubiéramos visto las barbaridades que hemos visto las últimas semanas. No hubiéramos visto un diputado hacer procesos que efectivamente son de tráfico de influencias y salir simplemente caminando como que nada ha pasado. Entonces yo creo que si hay un reto de cooptación de las instancias, y todos esos elementos nos hacen saber y entrever, y lo vivimos los ciudadanos de a pie todos los días, que nuestra certidumbre de que vamos a acceder a la justicia de una manera equitativa es imposible. Y si a ustedes suma eso todas las preocupaciones justamente respecto a cómo se manejan recursos públicos, la debilidad de las instituciones, la liberación de candados, todo lo que ha pasado con el presupuesto, pues uno dice, bueno, aquí realmente hay un espacio enorme para una entidad que venga a soportar, a apoyar, a fortalecer los procesos nacionales, porque el mecanismo de funcionamiento de la CICIG es la investigación justamente conjunta con el Ministerio Público, en una metodología que todo el mundo alaba en otras circunstancias, que es lo que a mí me sorprende, que es aprender haciendo. O sea, la CICIG trabaja con el Ministerio Público y es en ese proceso que se transfieren capacidades y la gente, los fiscales locales, los investigadores, pues van aprendiendo. Entonces yo creo que es muy importante. Ahora, como técnica, si bien la seguridad y la justicia no es mi área de especialidad, en términos generales los procesos de aprendizaje institucional en el sector público son lentos, especialmente en institucionalidades vulneradas como las nuestras. La experiencia internacional nos muestra que esos procesos de aprendizaje toman muchos años, especialmente porque no hay un sistema, digamos, de recurso humano, de carrera, hay rotaciones en cada cambio de gobierno, etcétera. En promedio son alrededor de entre 7 y 10 años para que un proceso realmente se instituya en un país y empiece a funcionar de por sí. Entonces yo creo que están apresurando un proceso de salida cuando es evidente que todavía Guatemala no está preparada para enfrentarlo sola. En lo que sí coincido, solo para terminar, es que obviamente la CICIG no es para que esté para siempre, pero no creo yo que sea el momento más oportuno, especialmente en la entrada de un año electoral, ¿verdad? Un año que va a ser tan complejo, tan marcado por todo tipo de tráficos. Claro que sí, vamos a estar por supuesto hablando más de eso. Vamos a ir a un corte, pero regresamos con mucho más aquí, con la doctora Encal. ¿Es Guatemala un estado fallido? El defensor del pueblo cree que estamos a punto de serlo. Más al volver de la publicidad.